primer orador que nos acompaña en este sector es el doctor Andreas Mayer. Él pertenece a la Asociación BERT de Suiza, es consultor independiente y experto en introducción de emisiones, como lo hemos estado pudiendo constatar estos días. Fundador del TTM en 1990 y también fundador de BERT en 1994. Un fuerte aplauso, por favor, para ti. Buenos días. Muchas gracias por ser invitado en esta conferencia que me gusta mucho. Tengo que decir que el día de ayer fue muy interesante, las discusiones y también las interacciones entre los que participan. Y agradezco mucho para su tolerancia de dejarme hablar en español, porque es una lengua que me gusta mucho entre otras lenguas. Hay que decir que actualmente no voy a hablar de la medición de partículas. No estoy en la sesión, en esta sesión había un cambio de la organización. Mi presentación trata más o menos por qué y cómo introducir motores que no emiten hoy. Eso es mucho más general. El tema, como digo aquí, es eliminar las nanopartículas. Eliminar es mucho, pero es lo que yo quería decir, que es posible eliminarlos completamente y creo que es la única solución para limpiar el aire en las megaciudades. Tenemos un problema con la movilidad, que es absolutamente necesario, y no soy uno de los que creen que podemos reemplazar los coches con las bicicletas. Hay algunos ejemplos y creo que hay que, como ingeniero, que hay que tener esta situación serio. La movilidad, el número de coches en todas las ciudades va a crecer, en el mundo va a crecer y crece, y la pregunta es qué podemos hacer en esta situación sin soñar que vamos a encontrar una solución sin autos. Actualmente por muchos años tenemos que usarlos. Es necesario que tomamos la situación como es. En la situación de los motores a combustión interna, de partículas y gases, y las partículas, muy importante de saberlo, son las cenizas de metales que vienen del motor y también del aceite del motor, que contiene muchos metales, y gotitas líquidas de otra manera, pero todos son parte de esas emisiones. Y los gases, y me gusta hablar un poco de los gases también, porque hay los gases CO, AC, NOx, que es AC, nadie sabe qué es AC, es una familia gigante de diferentes composiciones, y también el NOx es una composición. NOx no existe, cada uno habla de NOx, pero NOx no existe, químicamente no existe. Lo que existe es NO y NO2, y hay que hablar de los dos, muy claramente hay mucho más que hay que discutir. Un poco, yo tengo un título de doctor, de médico, ¿no? Pero no soy un médico, soy un ingeniero, es un título de honorario. Y por lo que he hecho en este caso, no puedo hablar de cosas medicales, pero este dibujo me gusta mucho porque él muestra la sensibilidad de los niños a las partículas. Hay muchas, no las personas de alta edad que tienen un problema, son los niños porque los pulmones son más pequeños, las membranas son mucho más finas, el volumen es muy pequeño, eso es un daño muy se ve si un niño muere, va a perder muchos años en la sociedad. Es importante que se trata de toda la
ciudad. Y ese es el problema de las ciudades. En la parte izquierda es la distribución de las nanopartículas cercana de una calle, ¿no? Hay una máxima emisión de nanopartículas en el cero, que es el centro de la calle, y se ve que el PM, la masa, no cambia más, por razones que se pueden explicar. Pero el número de partículas es muy alto y se reduce a la distancia de la calle. Y el diagrama a la derecha son los problemas de pulmones en Suiza en la distancia de calles. Y si comparas los dos, es más o menos lo mismo. Solo hay una clara indicación que todos los problemas vienen de las emisiones de las calles. Y tenemos además un problema de calentamiento global, porque esas partículas negras absorben la energía del sol y calientan la atmósfera de un grado muy alto. Hay una evidencia de Jacobson en los Estados Unidos que 1 kilogramo de hollín tiene una actividad de calentamiento de la atmósfera que es 800.000 más fuerte de 1 kilogramo de CO2. Es enorme, hay que saber. Por suerte, el hollín no queda tan tiempo en la atmósfera que el CO2. El CO2 queda en la atmósfera por 100 años o 20 años o mucho tiempo, el hollín no. Esto reduce esta equivalencia al CO2 a 4.400, que es muy alto. Y el valor actual del CO2 tiene un valor de calentamiento de 1.6 watt per metro cuadrado y el hollín de 1.2. Por eso hay que decir es el número 2 del calentamiento de la atmósfera. El próximo es el tamaño de las partículas. Las partículas de los motores todos son muy pequeños. Hay raramente partículas que son más grandes que 1 micrómetro. Prácticamente no existen. Hay aglomerados que se pueden crear en las superficies, pero esto es más o menos la distribución de partículas que vienen del motor en un tamaño muy pequeño, de 20 aproximadamente nanómetros, y después hay este fenómeno de la agregación y finalmente hay esta distribución. ¿Y por qué es tan importante? Porque la pequeñez provoca los problemas. Esta es una curva, es más o menos similar de la distribución de las partículas de un motor. Y esto es la deposición de partículas en los pulmones. La sensibilidad de los pulmones es más o menos exactamente el mismo lugar o la misma talla de las partículas que son emitidas. Si queremos caracterizar las partículas, hay que decir que hay una sustancia de carbón elemental en el centro, pero en la superficie, en los sulfates, los metalos, los hidrocarburos, que son muy pequeños pueden penetrar la membrana alveolar y llegar al cerebro y contribuyen mucho al calentamiento global. Pero hay una solución y esos son los filtros de partículas. Y existen desde el 82 y esto es un poco la historia. El filtro clásico inventado por Corning en el año 79 a la derecha. Esta
producción de celulares, y los celulares son muy, muy pequeños. Este es el trick, que los celulares presentan una superficie muy grande, hasta que la velocidad con la cual los gases penetran las paredes es solamente de un orden de 15 centímetros por segundo. Y esto es el criterio. Solamente por esta velocidad tan reducida es posible de filtrar las nanopartículas, que son tan pequeñas. En la derecha es mi primera aplicación de filtro de partículas en un motor de diésel con Daimler-Benz. La filtración es muy alta, puede ser muy alta si los poros son pequeños, pero hay que aceptar que el material tiene poca resistencia mecánica, es muy sensible y es muy frágil, y esto no puede cambiar. El resultado es que el tamaño, aún por los primeros filtros, no hay mucha diferencia entre los filtros de 82 y hoy en día. Estos filtros antiguos tienen esto es un diagrama muy alto, muy viejo. Lo hemos medido con instrumentos TSI. Se ve que la filtración es del orden de 99 puntos. Es muy alto, es por eso yo digo, es eliminar. Esos son los filtros que hay que utilizar y no los filtros abiertos, de los cuales se han discutido ayer. ¿Cómo medir? Es una de las grandes preguntas. Pero en el momento cuando esos filtros fueron introducidos, la medición era la masa. La masa es dominada por las grandes partículas, pero como hemos mostrado, para la salud, las pequeñas son los que son más interesados. Se concentraba en la medición de las pequeñas partículas, y esas pequeñas partículas no se pueden medir. De la masa es imposible porque tienen prácticamente ninguna masa. Un partículo tiene una masa de un femtograma. Hay una persona que sabe lo que es un femtograma. Un femtograma es una parte de un grama. Es una 10 con una exponencia de menos 15. Esto es un femtograma. Es la masa de un partícula hoy de un diésel. ¿Cómo medirlo en una balanza? Es muy difícil. Pero es posible contarlo. Y contar es una acción digital. Contamos partículo por partículo. Y por eso hemos introducido esta medición para las partículas. A la izquierda es la masa que todavía medimos porque nos interesa la masa. Y a la derecha, como hemos visto en las últimas presentaciones, es la medición de las partículas sólidas. Y tengo que decir que la medición, el desarrollo de la medición era muy importante para la introducción de toda esta tecnología. Eso es una familia de instrumentos, hay muchos otros, y con eso hemos desarrollado muchos filtros de partículas porque hay tantas diferentes aplicaciones y no hay un filtro que pueda aplicarse para cada aplicación. Hay muchos diferentes y no tengo el tiempo para explicar, solo voy a introducir dos. Esto es un sistema CRT pasiva y el flujo viene de la izquierda y entra en el sistema y primero pasa un catalizador. El catalizador convierte el NO que viene del motor a NO2. Este NO2 no es estable, se separa en NO y un átomo de oxígeno que es muy activo para quemar el hollín que es en el filtro que
sigue. Muy importante saber que necesitamos una alfombra de fibras para la isolación térmica y para absorción de las vibraciones. Porque las vibraciones en un vehículo son muy altas y es no fácil de verdaderamente proteger este elemento cerámico muy frágil en estas condiciones. Hay otro que es un sistema activo. En este caso se colecta el hollín en la superficie y el combustible es combinado con un aditivo metal orgánico que reduce la temperatura para la combustión del hollín a 350 grados. Los 350 grados son iniciados para una ignición eléctrica. Es un proceso periódico con el cual el hollín se quema en este sistema y esto es activado, es controlado electrónicamente. Es uno de esos sistemas. La primera aplicación en gran era la aplicación de filos de partículas en la construcción de túneles en Suiza, que es necesario en los años 90, a partir del 93, y la decisión de la organización que es responsable para la salud de los trabajadores en los túneles decidió que cada vehículo diésel y cada máquina diésel necesitaba un filtro de esta calidad, no excepciones. Y esto es lo que yo recomiendo a todos los que comienzan, no hacer excepciones, no es necesario. Y con esto era necesario, era posible de reducir la polución en los túneles a partir de 98 hasta la completa introducción a un nivel ambiental. Entonces, si calculas lo que tenemos ahora con la situación inicial, es exactamente el valor de la filtración de las partículas que tenemos en toda la máquina a partir de estos años. Es más que 20 años. Pero no todos los filtros ofrecidos en el mercado muestran esta calidad. Era absolutamente necesario de medirlos, de certificarlos y controlar todos las propiedades de los filtros, los positivos y los negativos. Y esto también es un punto que yo recomiendo: no trabajar sin certificaciones. Si no tiene una certificación, no sabe nada. Voy a pagar un montón de dinero, no sabes nada. Certificación es muy importante. Había unas certificaciones, una de Dakar, una de EPA, una en Alemania y finalmente BERD, que es la primera en realidad, y la única es por número de partículas. Los otros son masa. Es una diferencia. Y también lo que BERD requiere son los 98 y hoy en día 99. Es básicamente la calibración lograda, decimos. Es una calibración de las propiedades físicas, las propiedades químicas de la dureza y también de la actividad en el campo. Eso es un resultado de la certificación de más que 65 filtros. Hay que leer la escala. Muchos son más altos que 99. Calculado, yo veo que 25 de ellos sobrepasan un valor de 99.8. En estos son excelentes los filtros modernos que tenemos. El uso en los buses comenzó en 99 y después el uso en los túneles
todavía con en este tiempo un nivel de azufre en el combustible de 500 ppm, muy alto. Hoy en día se dicen es una condición absoluta de reducir a un nivel de 10. No es verdad. Simplifica la aplicación, sí, pero tiene muchos sistemas que pueden trabajar a un nivel de 500. Solamente para explicar eso. Después se aplicó a las máquinas de construcción en general y la Suiza no mandó poner filtros en máquinas, pero mandó que las emisiones de citas de construcción era reducido. Es una regla para las citas de construcción y no una regla para las máquinas mismas que era más fácil de introducir. ¿Por qué máquinas de aplicación? Esto fue el inventario de emisiones en Suiza en este tiempo y se ve que on-road y off-road fue absolutamente igual. Había una contribución del off-road, de la construcción, que fue tan alto que on-road en este tiempo. Y on-road hay una cooperación con la Unidad Europea, Suiza no puede hacer algo independientemente, pero la construcción, eso fue posible. En 2000 también comenzó la introducción de los filtros para los coches. Fue la compañía Peugeot que comenzó con una aplicación muy interesante. Ya era un motor inyección directa para un control interesante, con un aditivo al combustible que redujo la temperatura de quemar el muy interesante, todavía lo usan. Una inyección un poco más tarde para comenzar la regeneración, también una combustión catalítica, un sistema completo, muy moderno en este tiempo. En Suiza continuamos con locomotoras y barcos y eso es el resultado. Somos un poco orgullosos que la reducción de las partículas en este punto es la materia carbón elemental, que es comparable, se redujo de 3 a 1 micrograma a metro cúbico. Pero pensamos que hay que reducir mucho más, porque lo que es indicado aquí en la derecha, en rojo, es el nivel que hay que alcanzar. Es mucho más, hay que decir que actualmente las límites de emisiones para las partículas son demasiado altas, hay que reducirlos mucho más y por eso es importante saber qué es la potencia. Esto es, creo, muestra un poco la estadística suiza. Hemos visto este diagrama, pero en este caso he marcado las eficiencias de los filtros. Esto es la totalidad de las máquinas de confección que se introducen en Suiza. Actualmente tenemos una eficacia de 98, pero hay muchos filtros actualmente, ya hoy en día, que pueden presentar una eficacia de 99.99. El filtro en mi coche Peugeot lo tenemos cada unos meses en el laboratorio para medir. Él tiene, actualmente yo tengo 200.000 kilómetros y todavía tiene 99.999. Hay filtros que es por eso que defender el uso de la expresión eliminada. ¿Qué pasó en el plano mundial? Se redujo mucho las emisiones a base de la masa. Y esto es un dibujo muy importante.
nos mostramos diferentes vehículos pesados de Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 4. Y se ve la reducción de la masa en la curva amarilla y se ve también el número de partículas de todos uso. Y hay que decir que los vehículos todavía que reducen la masa de un factor de más que 10 todavía emiten el mismo número de partículas que antes. Parece difícil de explicar, no es tan difícil de explicar, y el resultado es físicamente que las partículas de los modernos vehículos son más pequeños que los vehículos de los motores antiguos. Pero los más pequeños son los más dañinos. Y es que durante este tiempo no hemos llegado a una emisión menos difícil por la salud. Las partículas son muy pequeñas. Y eso era la evidencia que llegó a una reacción del Parlamento Europeo. Hay que leer, es una frase muy importante. Lo que vino del Parlamento Europeo es, con el objeto de alcanzar los objetivos del medio ambiente, es apropiado indicar que los límites del número de partículas reflejan los más altos niveles de eficacia que se obtienen con filtros de partículas usando la mejor tecnología disponible. Sí, eso fue el primer punto de introducción de los filtros. Esto es un poco la distribución siguiendo los años y los filtros que tenemos actualmente en el mercado europeo es actualmente más que 125 millones de vehículos con filtros. So, es un gran número de partículas y actualmente se pone la pregunta si todos esos filtros de partículas trabajan perfectamente. Eso necesita control, que es un capítulo separado. Adicionalmente, todos los nuevos coches de gasolina a inyección directa necesitan filtros. Solamente una compañía no necesita filtros, todo usos. Hay muchos filtros más, yo no sé cuántos. Una pregunta o una investigación al nivel que tenemos actualmente con los filtros a la izquierda, eso es el resultado del laboratorio de la Unión Europea, es Joint Research Center, y el diagrama de la izquierda es una familia de vehículos usados, y se ve que la emisión real de esos vehículos es 2 órdenes de magnitud más bajo que el nivel de la ley, de la límite. So, que dice, de nuevo, tenemos una potencia enorme. En otro caso, a la derecha son los vehículos de gasolina y aquí vemos que son más o menos muy cercanas al valor límite. So, hay una diferencia entre los diésel y los gasolina que tiene que tomar muy serio. ¿Qué pasó en otros países? Esto es la situación de China. En China es una historia que quizás toma demasiado tiempo, pero en China he cambiado al número de partículas por todos los motores diésel, motores de gasolina, inyección directa e inyección indirecta, actualmente son mucho más avanzados. BERT coopera con China desde muchos años, 10 años, y hemos coordinado la certificación de los filtros que son usados en China. También lo hemos hecho con los amigos en Corea. Trabajamos en Irán, en Israel. Es posible de trabajar al mismo tiempo en Irán e Irán, pero necesitas 2 pasaportes. Es el secreto que tiene. Y India también. India va a introducir
el número de partículas a partir de enero del próximo año. Y todos los vehículos tienen que usar filtros. Es una salida muy enorme. Vienen del Euro 4 y entran en el Euro 6 en América Latina. Trabajamos en Chile, trabajamos en Colombia y ahora nos gusta participar aquí en México. Hoy en día hay que decir que los tubos de escape de los diésel son limpios, son perfectamente limpios, pero los de gasolina tienen el hollín. Y hay que poner una pregunta. Aquí hay más o menos solamente gasolinas. ¿Por qué? No entiendo. Actualmente el motor diésel es más limpio, mucho más limpio que gasolina. Y es el motor mucho más limpio. Y tiene mucho menos impacto al calentamiento global. ¿Por qué no usarlo? Ok. Y adicionalmente hay que decir que las partículas útiles, los motores gasolinas, que eran equijados hasta ahora, son más pequeños y son mucho más tóxicos que los de diésel. Esto es una comparación del tamaño del hollín, el tamaño de las cenizas, y hay que decir que es más o menos lo mismo. Los gasolinas son más pequeños no es bueno. Parece bueno, no se puede ver, ¿no? Pero más pequeño es más ambicioso. Y hay muchas informaciones de este tema, también de los Estados Unidos, donde viene tanto material para esta parte de ciencia. Eso es una investigación de la EPA que muestra que en las partículas gasolinas, las cenizas tienen un papel muy importante. Y esto es no tan fácil a reducir en la tecnología sin filtros. Es también unos resultados de nuestros laboratorios. Hay que ver en la escala. Es el 0,6, dice que es 1 millón de partículas por centímetro cúbico, que es normalmente la emisión de un diésel sin filtro. Estos son coches de gasolina con inyección directa sin filtros. Se alcanza al nivel de 1 millón, pero también hay unos que son muy limpios. Hay una distribución que es diferente de los diésel. Hay los limpios, pero también hay los, y eso es importante para la calidad del aire en una ciudad. Esos son los de diferentes coches de gasolina, no inyección indirecta, y también tenemos un nivel de 10 millones, aún más. Y otro 1 millón, aún etablecido. Hay distribuciones muy difíciles y no conocemos mucho de los gasolinas porque hemos considerado en los diésel hasta ahora. Hay que verdaderamente investigar más. Con un filtro, que se filtro a partículas de gasolina, se reduce el número de partículas muy fácilmente. Esto es un poco información química, y no sabemos que en la superficie de las partículas hay los, ¿cómo se llaman? Los hidrocarburos policíclicas aromáticas. Difícil. Hemos medido todo eso con diferentes coches. Hay un filtro, es el inferior diésel, un diésel con filtro, y todos los otros son gasolinas. Y lo que medimos son todos los pHs hochcancerígenos, y aquí se muestra en Benz-A-pyrimid.
la situación es tal que hay muchos coches donde esta materia tóxica que es depositado en las partículas es 1000 veces más alto que en un disco con filtro. Y eso es una parte muy importante, porque no sabemos de dónde viene la toxicidad. Si la toxicidad viene del carbón o si la toxicidad viene de los pHs que siempre se encuentran en la superficie y de los metales. No lo sabemos, es muy difícil. Pero sabemos y hablamos del fenómeno de caballo de Troya, ¿se dice? Caballo de Troya. ¿No? Estos químicos como gases no son tan tóxicos, pero sí son depositados en las partículas que entran en el organismo y se mueven en todos los diferentes puntos, aún en el cerebro. Eso es el punto que una materia concentrada llega a un punto que es sensible. Por eso creemos que por los límites del futuro hay que limitar no solo el número de partículas, pero también la materia química que es depósito aún difícil, yo lo sé. Hay unos buenos motores de gasolina, pero otros que emiten muchísimas sustancias tóxicas. Y creo que tenemos la solución. Necesitamos un control periódico para identificar los autoemitentes y mantenerlos. ¿Qué es posible? ¿Qué hay que hacer? Por eso hemos una muy buena solución aquí en la Ciudad de México, donde hemos visto estas situaciones, son las centrales, las instalaciones de medición de los vehículos. Cada uno tiene que ser controlado cada 6 meses y en esta condición puede medir las partículas también. Esto es un resultado de Suiza y se ve que el número, la contribución de la emisión de número de partículas de muchos coches es más pequeño, no hay más, pero hay unos 10%, 5 al 10% que son mucho más altos y alcanzan un nivel de más que 2 millones de partículas por centímetro cúbico. Es el valor de un diésel sin filtro. Y si en una flota como en México 5% de los coches tienen una emisión tan alta, eso influencia la polución de toda la flota de más que 80%. Son pocos vehículos. Hay que encontrarlos, hay que identificarlos, hay que mantenerlos y creo que es relativamente fácil de reducir este problema. Y la última solución es el filtro de partículas para los motores de gasolina, naturalmente. Él existe, él es aplicado en las inyecciones directas, sea aplicado como un filtro, un catalizador 4 veces, como los llamamos. En todos los vehículos puede usar para el recondicionamiento también. Hay unos buenos y unos un poco menos buenos, pero no existen. Y finalmente, unas palabras relacionadas a los beneficios de salud. Nunca olvidar el dinero. Sabemos el valor monetario de estas emisiones. Hay tablas enormes que podemos hacer. Eso es una de Europa. Hay que decir que 1 kilogramo de hollín emitido vale más que 1000 euros de valor en la salud. Y con eso podemos simplemente calcular si yo tomo un vehículo pesado, yo sé cuántos kilómetros lo hace, yo conozco la emisión de hollín y puedo calcular para toda su vida esos elementos y puedo
valor de, en este caso, 1.200 euros para un kilogramo de azul y venimos a un beneficio de 180.000 francos. Es interesante. Este daño de un vehículo es en el orden de la investigación, ¿cómo se dice? La inversión del vehículo, del valor del vehículo. Puede hacer ese cálculo por coches, puede hacer por otras máquinas locomotivas, siempre el mismo resultado. El daño en la salud de la sociedad es igual del valor del vehículo. Eso es muy alto, hay que saber eso. Conclusiones: las partículas ultrafinas son el problema número 1 para la salud y número 2 para el calentamiento global. La única solución es usar los filtros para todos. Y esos filtros son disponibles, ya instalados en muchos coches. El beneficio-costo es muy alto. Los 30 es un valor de la EPA, que vienen al mismo valor de 30, esta relación. Y los modernos motores diésel y gasolinas con los filtros, hay que decir que no emiten ninguna sustancia tóxica. Esto es posible. Eliminar los tóxicos es el estándar del arte técnico hoy en día. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mayer, por tan brillante exposición. Creo que todos lo estábamos esperando. Les agradecemos muchísimo. El día de ayer teníamos prevista una presentación de MECA a través de Rastro Bresny. Lastimosamente, y como es de conocimiento de todos ustedes, él sufrió el robo de su maletín con toda su computadora y sus efectos personales. Muy triste, y es la razón por la que él no pudo acompañarnos ayer con su presentación. Sin embargo, y pese a todas las dificultades que él está atravesando en este momento, no quería dejar de estar presente acá y acompañarnos con su presentación. Él está dispuesto a hacer esta presentación, la cual se le agradecemos muchísimo, y es por esa razón de que estamos haciendo un pequeño cambio en el programa. Les pedimos su comprensión, por favor, para darle espacio a Rastro Bresny y que nos pueda hacer su presentación. Él es director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Controles de Emisiones, MECA. Ha trabajado en el área de control de emisiones de vehículos durante más de 30 años. Se incorporó a MECA en el año 2006 como director adjunto y ha sido director ejecutivo de MECA desde el 2016. Démosle un fuerte aplauso, por favor, doctor Bresny. Excellent assistance that they gave me yesterday to manage this process of recovering your passport and all the other things that go with it. So really, thank you very much. And I'm happy to present after Dr. Meyer, just because I think the topics are related. And he gave a very good overview and introduction to a lot of the similar themes that I'm going to talk about today. Next slide, please. Entonces, una introducción breve a MECA para aquellos de ustedes que tal vez no estén familiarizados con nosotros. Nosotros somos una asociación comercial en América del Norte que representa a los proveedores de las tecnologías de control de emisiones para todas las fuentes móviles. Y originalmente nosotros empezamos hace 43 años cuando los catalizadores se colocaron en los vehículos la primera vez. Y también nosotros empezamos con los catalizadores y substratos, pero después se fueron generando nuevas regulaciones para, por ejemplo, diagnósticos a bordo o OBD, o para hacer los motores más eficientes y también para las tecnologías electrificadas en los vehículos eléctricos. Los miembros del MECA le dieron esas tecnologías al mercado y así nosotros pudimos cubrir todo el espectro de soluciones para poder limpiar las fuentes móviles. Así que en Estados Unidos, en California y también con el UCPC, nosotros lo que hicimos fue implementar
estas regulaciones de nivel 3 para los vehículos. Y pueden observar también que empezando en el 2015 en California, 2017 aproximadamente en Estados Unidos, en la parte de abajo, la línea de abajo, la parte de las regulaciones de NOx y de hidrocarburos disminuyeron para los camiones y los carros de pasajeros, y en el 2025 deberíamos de estar en un promedio de 30 miligramos de estos contaminantes. Así que estos son los estándares más estrictos en el mundo. La única excepción, por supuesto, son las partículas, y me parece que esa es una área que nosotros hemos estado promoviendo fuertemente, pero por supuesto nuestras regulaciones no han logrado mantenerse con el resto del mundo, como el Dr. Myers lo mencionó. Y en este momento tenemos 3 miligramos por milla de masa estándar, y en el 2025 California va a presentar 1 miligramo por milla. Y solamente para darles un punto de referencia, el estándar de números de partículas tiene la mitad de miligramo por milla. Así que esto les puede dar el orden de magnitud en donde nosotros vamos a estar en América del Norte, en Estados Unidos. Y en la parte de abajo les he mostrado a otros países en donde a nivel mundial han adoptado estos estándares del número de partículas. Europa fue el primero en el 2017, China en el 2020, y también va a tener este estándar del número de partículas, la India también, y estos solamente son para los vehículos de GDI. Para China también lo han adoptado para los vehículos de inyección directa, y esto es una distinción importante de la que me gustaría hablar en la siguiente diapositiva. Así que el entender las emisiones de partículas de inyección directa de gasolina, esto es muy importante porque según esta flota de gasolina va de inyección directa a inyección normal, para el 2020 vamos a tener un 50% de los vehículos de gasolina en el mundo que tengan esta inyección directa de gasolina. Así que MECA durante los últimos 10 años se ha enfocado en los proyectos de investigación para poder demostrar y caracterizar las emisiones de estos motores de inyección directa de gasolina, pero también para establecer cuáles son las inyecciones que se pueden lograr con tecnologías avanzadas, incluyendo también los filtros de partículas de gasolina, pero también sistemas avanzados de inyección de combustibles. Y hemos hecho algunos trabajos con Environment and Climate Change de Canadá. También hemos visto la química de combustible, y con el laboratorio hemos visto también este motor de inyección directa de gasolina Lean, para poder ver que son diferentes estas partículas de los motores históricos de esta inyección directa de gasolina, y hemos trabajado con la Universidad de California y de Riverside para poder ver estos pHs y otros tipos también de contaminantes que se generan de los motores de inyección directa de gasolina. Y concluimos que estos sistemas de inyección avanzada de gasolina en algunos casos son los más avanzados, que pueden llegar debajo del estándar de 1 miligramo por milla al día de hoy, y para el 2025 creemos que la mayoría de los vehículos en América del Norte van a poder cumplir con este estándar de masa. Y realmente el desafío va a ser el estar debajo de los estándares de números de partículas que no tenemos en Estados Unidos, pero sí lo hay en otras partes del mundo. Y ahora, estos filtros de partículas de gasolina realmente son las mejores tecnologías de control para bajar los niveles de números de partículas, y les voy a enseñar datos al respecto. Así que lo que primero que me gustaría hacer es resaltar que el GDI PM es muy similares como el PM de diésel y también en los motores de inyección, porque el PM de GDI tiene carbón negro y también tiene otros pHs y otros tóxicos, y podemos observar que la estructura es muy similar a las de halogene de diésel, pero el caso de inyección directa a gasolina tiene las partículas muy pequeñas. Podemos ver menos de 10 nanómetros, que en muchos casos pues son cenizas de óxido y que también son muy tóxicas. Y me parece que en general podemos decir que el halogene de inyección directa de gasolina tiene muchas similaridades al halogene de diésel y se pueden controlar de manera similar. En este diagrama de motor solamente les muestro cómo se ve esta inyección directa de gasolina. También tenemos una posición de inyección de gasolina en el cilindro en lugar de en el puerto. Realmente no les puedo señalar muy bien, pero por lo general el combustible se inyecta aquí en este puerto de entrada, ingresa al cilindro, y aquí se inyecta directamente al cilindro, y ahí es donde muchas de estas partículas se crean.
Muy bien, muchas gracias. Tecnología de vanguardia, solamente funciona en algunos casos. Y ahora aquí abajo solamente me gustaría mencionar que no todos los motores de inyección directa son los mismos y de hecho pueden observar que aquí hay algunas diferencias. También tenemos inyección directa guiada de pared, la inyección directa guiada de spray. Esta tiene una cantidad un poco más baja de números de partículas. Esta es la masa de partículas y pueden ver que en algunos casos es muy baja de 1 miligramo por milla, pero la mayoría de estos motores son del 2012, que son mucho más altos que incluso el estándar de 3 miligramos. PFI está aquí, esta es la inyección de combustible por puerto, está aquí, e incluso esta PFI, que este es un vehículo flexible que quema en etanol. Incluso en algunos casos esta inyección de combustible por puerto pueda tener emisiones de partículas. Así que este es un trabajo que se hizo por UC Riverside by Karavalakis. Ha mostrado que estos motores de inyección directa de gasolina tienen más pHs que los motores de PFI. Podemos ver que aquí tenemos diferentes combustibles y en la parte de arriba tenemos estos motores de inyección directa de gasolina, abajo de combustible de puerto, y podemos ver que el tamaño de las barras no lo representan, pero este es el orden de magnitud más bajo, que es de 1000 nanogramos por milla, y aquí tenemos 200 por milla. Hay una gran diferencia de pH de estos motores de inyección directa, y ahora queremos ver esto con más detalle. Y también tenemos algunos datos sobre las tecnologías avanzadas de inyección de combustible, y lo que les muestro aquí es el número de partículas versus la distribución en una función de presión de inyección. Así que, por ejemplo, si vemos en la tecnología de hoy en día, que es realmente de vanguardia, que es de una presión de 600 en los vehículos más nuevos, y aquí es de 200, y podemos ver que en las más altas va disminuyendo, pero una vez que llegamos debajo, me parece, esto es debajo de 600 de presión, es un número muy, muy bajo. Y la otra ventaja es que, por ejemplo, estas inyecciones avanzadas pueden tener buenos beneficios en la reducción de emisiones de CO2. Y ahora, en este ciclo podremos tener una cosa, pero bueno, ya en el mundo real es algo diferente debido a las diferentes condiciones de manejo. Así que, de hecho, la inyección de combustible tiene muchos desafíos en la operación en el mundo real bajo ciertas condiciones. Y es lo que ha generado también que tengamos los filtros de partículas en Europa. En el aspecto de la certificación, me parece que los vehículos modernos, y de hecho los vehículos en algunos años, van a poder cumplir con el estándar de números de partículas, pero en este ciclo de pruebas de manejo real, ahí es donde vamos a tener los desafíos, y ahí es por eso que realmente se ha colocado estos filtros en todos los vehículos en Europa en este momento. Así que también ya hemos hablado de los filtros de partículas, y esto solamente para mostrarles cómo funcionan estos filtros. Básicamente tenemos aquí esta estructura que tenemos aquí, en donde cualquier otro canal se tapa, ingresa aquí el canal. Aquí tenemos un elemento de cerámica, y los gases se tienen que pasar por estas paredes, y según va pasando por estas paredes se recolectan también estas partículas de hollín en la superficie y dentro de los canales, dentro de los poros de esta pared. Así que así es como funcionan estos filtros de partículas. En la mayoría de estos casos, los filtros de partículas, tenemos aquí un catalizador que se les aplica y pueden regenerar este hollín de manera similar como tenemos la regeneración en los diésels. También tenemos esta regeneración periódica en la de inyección directa de gasolina. A veces es una regeneración pasiva porque el escape de la gasolina es mucho más caliente, así que de manera pasiva se quema y se regenera. Y de los trabajos que hemos hecho antes con Environment Canada, nosotros hemos resaltado que de hecho tenemos aquí un PFI, que sería inyección de combustible por puerto, y con el filtro es muy similar a la de inyección de combustible, y podemos ver que hay algunas condiciones en donde estas emisiones son las más altas, y es durante el inicio y también las aceleraciones, ahí donde tenemos las emisiones más altas de la inyección directa de gasolina. Y lo bueno de estos filtros es que puede reducir estas emisiones sin importar de las condiciones de manejo.
Y el otro punto que me gustaría mencionar son las partículas de ceniza de óxido de metal que vienen principalmente del consumo de gasolina y también pues de la quema de la gasolina en el cilindro. Pero estos filtros son muy efectivos para reducir estas partículas de un 80 a un 90%. Y el otro punto que se ha mostrado muchas veces en Europa es solamente la durabilidad de estos filtros, que realmente son excelentes. Y esto es en la vida completa, 260 kilómetros que tenemos aquí. Aquí tenemos los criterios de contaminantes. Podemos ver que no hay cambios, todo está debajo de los límites de regulación aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, el CO2. El CO2 también no se puede distinguir en términos de con o sin filtro. Y de hecho, esto es muy interesante porque de hecho el GPF funciona cada vez mejor según va pasando el tiempo en el que se compró el carro, porque bueno, por lo general pues queman más gasolina y emitan más hollín con el GPF debido a que la ceniza desarrolla una capa de filtración dentro de este filtro. De hecho, filtra mucho mejor a lo largo del tiempo, según pase más el tiempo. Así que me parece que es una excelente observación para los GPFs. Ahora, las condiciones de manejo tienen un papel muy importante en el hollín de los vehículos de inyección directa de gasolina. En Riverside hicimos pruebas de 4 formas de manejo diferentes y de hecho hicimos las pruebas y solamente de hecho este trabajo se va a publicar tal vez a finales de este año, pero lo que vimos es el tiempo de inactividad en Los Ángeles, el manejo en una carretera highway. Aquí tenemos un lugar de una altitud alrededor de 4,000 pies y en el centro de San Diego. Y azul es sin el filtro. Podemos ver que todos estos vehículos, este es uno de los vehículos de hecho, pero bajo todas estas condiciones está debajo del estándar de 3 miligramos por milla que tenemos en Estados Unidos. Y con este filtro GPF, de hecho, las partículas se eliminan. Aquí tenemos la masa de partícula, también lo hicimos con número de partículas que lo vamos a colocar en el documento. Y podemos ver que la eficiencia de reducción es muy alta, como lo platicó el Dr. Mayer. Y hicimos un estudio separado sobre los PAHs que se acaba de publicar el año pasado. Podemos ver que se hizo en Riverside y lo que les he mostrado aquí no lo pueden leer, pero aquí tenemos el espectro de diferentes compuestos de PAH que se generan en el escape. Y aquí tenemos los ligeros, los compuestos ligeros, los más volátiles, y aquí tenemos los más pesados, los más carcinógenos. Así que podemos ver que sin un filtro GPF en azul, algunos de estos niveles pueden ser muy altos en las partículas sólidas. Aquí tenemos 2 vehículos diferentes de inyección directa de gasolina. Podemos ver que son diferentes en el espectro de PAHs. Y una vez que le colocamos el filtro GPF, de hecho, eliminamos todos estos pHs de manera completa. Tenemos aquí un pico aquí del pH de naftalina más ligera, que es la más volátil, pero la menos tóxica. Así que de hecho es una excelente demostración del filtro GPF, no solamente para capturar los pHs, sino destruirlos durante la generación. Ahora, los pHs de fase de vapor, los pHs que pasan el filtro al escape, y de hecho podemos observar que los únicos que de hecho llegaron al filtro son los más volátiles, los compuestos más ligeros de pH, que afortunadamente son los menos tóxicos que tenemos aquí, pero debido a que el catalizador que tenemos en el filtro GPF también ha podido reducir las más volátiles a un 50%, así que podemos ver que es una ventaja de tener este catalizador ahí, porque una combinación del catalizador y el calor quema estos compuestos. Ahora, los aerosoles secundarios, tenemos otras partículas ultrafinas que nos tiene que preocupar, pero debido a que de hecho se forman en la atmósfera por medio de una reacción química entre la luz del sol y los hidrocarburos y también otras mezclas que tenemos en el hollín y que están en el aire, por lo general se forman durante varios días, tal vez hasta varias semanas en la atmósfera. Y bueno, pues tienen como que esta neblina que nosotros podemos observar en el cielo. Así que lo que queremos hacer para poder ver cómo los filtros GPF tienen un impacto en estos aerosoles secundarios orgánicos
UC Riverside tiene una capacidad única, de hecho poder tomar esta cámara. Aquí tenemos una cámara de 30 metros cúbicos, así que podemos ver que es una cámara de plástico muy grande que está en unas ruedas y se puede poner en la parte de la prueba, en donde se están haciendo las pruebas del carro en el dinamómetro, y después de reunir las emisiones de todo un ciclo de manejo como de FTP o S6, esta cámara después se le coloca también en un lugar de luz ultravioleta y después incuba estos aerosoles secundarios orgánicos y acelera el proceso que en el mundo real le llevaría tal vez 3 días a una semana, lo pueden hacer en 24 horas por medio de este proceso de aceleración. Y después comparamos estos dos motores de inyección directa de gasolina y primero pueden ver estos aerosoles primarios orgánicos, que son los aerosoles orgánicos que vienen de la tubería, y sin estos filtros de GPF tendríamos carbón oscuro en gris, los compuestos orgánicos en verde y nitrato y amonio. Pero con los filtros GPF se reducen al 90%. Pueden observar aquí. Y en esta gráfica aquí, de hecho, estamos viendo tanto el POA, que están aquí, y que están aquí en el verde, y los secundarios, los aerosoles secundarios orgánicos, SOA, y también el carbón negro y el POA, que son los aerosoles orgánicos, se reducen, pero incluso los secundarios también se reducen de un 60 a un 70%. Así que de nuevo, el catalizador que tenemos en el filtro GPF, que realmente reacciona con los hidrocarburos, y después los hidrocarburos ya no pueden formar estos aerosoles orgánicos en la atmósfera. Y el otro punto que me gustaría mencionar, de hecho, esta es mi última diapositiva técnica que hicimos. Hicimos investigaciones para analizar estos motores de NOx, que es una nueva regulación que estamos trabajando en Estados Unidos. Y lo que queríamos hacer es comparar estos diésels. Una disculpa, no tenemos audio aquí en la cabina de interpretación. Bueno, entonces el diésel con el DPF es mucho más bajo que incluso con los motores de gas natural. Así que me parece que se tiene que hacer un punto en el que los motores de gas natural también requieren estos filtros. No hay razón por las que debería de ser un requisito que no se aplique ahí. Y de hecho, las partículas que se generan de los motores de gas natural son las partículas ultrafinas, menos de 20 nanómetros. Y también tienen más de estas cenizas metálicas que son los tóxicos. Y realmente en el mundo real, bueno, ese es el origen del gas natural, que es lo que se consume en los motores. Así que como estamos viendo hacia el futuro de estos vehículos electrificados y eléctricos, hay algunas observaciones que tanto California y otros también han hecho, en donde algunos de estos vehículos, como por ejemplo estos vehículos eléctricos donde solamente se conectan, pueden generar un alto nivel de partículas durante las operaciones ya en ruta. Y podemos observar que aquí tenemos dos diferentes vehículos. El vehículo A, que es uno convencional, el ICE, el B es un híbrido que solamente se conecta de tamaño similar, y podemos ver que el híbrido que solamente se conecta durante la aceleración en las autopistas. Y de hecho, por ejemplo, en estas operaciones del inicio que está cuando se conecta, incluso cuando tenemos mucha carga que queda, pueden tener un 50% de la carga de la batería, pero si aceleran rápidamente para poder pasar en una autopista o rebasar a alguien, ahí es cuando la batería se apaga y se prende el ICE, el motor, y entonces tenemos estos picos muy altos de emisión de partículas. Y otro estudio que se hizo por nuestra asociación hermana en Europa, ASC,
estuvo analizando otra vez los híbridos que se conectan comparados con los motores de inyección directa de gasolina sin el GPF, sin este filtro, y con el filtro. Y en medio tenemos aquí los híbridos con diferentes modos híbridos. Tenemos el modo deportivo, el modo eléctrico 100%, también tenemos el modo híbrido, y aquí tenemos la carga de baterías, que es de 22% de carga de batería, que nos da las emisiones más altas. E incluso en estos puntos intermedios, con esta carga suficiente de batería, tal vez 100%, incluso cuando tenemos la aceleración, tenemos emisiones de números de partículas más altas, y de hecho son más altas que de la de motor de inyección de gasolina con un filtro de GPF. De hecho, es lo que tenemos que empezar a observar cuando tengamos más flota de carros eléctricos. Y como conclusión, para resumir, me parece que los motores de inyección de directa gasolina son muy similares con los de diésel. Tenemos buena tecnología para poder tener estas emisiones más bajas de partículas, pero las regulaciones de números de partícula en China y en otros lugares en Europa van a demandar tener las mejores tecnologías en el periodo en el 2017 al 2023. Y cuando vemos esta propulsión electrificada a estos vehículos, pues también tenemos que pues poner atención a las emisiones de este tipo de este tipo de vehículos, y también ver las condiciones de manejo reales que tenemos en las ciudades y también en las diferentes altitudes fuera de las ciudades. Así que, como para concluir, me gustaría proponer una política de la que yo he estado hablando con varias agencias regulatorias. ¿Cómo podríamos, en la ausencia de un estándar de número de partículas en Estados Unidos, cómo podemos promover el uso de las tecnologías de los filtros GPF en estos motores de inyección directa de gasolina? E hicimos algunos cálculos, y de hecho estamos estimando que una reducción de 1% de CO2 nos cuesta $52,000 por vehículo. Así que es cercano a un vehículo cercano. 50 es para las activaciones con inyecciones mejor. Y ahora esas partículas son de carbón negro, así que tenemos un potencial de calentamiento mundial que pueden ser bastante alto, hasta 2,000 veces de CO2, y los filtros de GPF son muy efectivos al reducir este carbón negro. Así que tenemos aquí un beneficio para el cambio climático más allá de lo que pueda generar este filtro. Así que creemos que podemos tener un crédito voluntario de CO2 si le dan un crédito de 2 miligramos por milla de CO2 y tenemos un filtro GPS en el vehículo, va a ser igual a una reducción de 1 miligramo por milla o de 1.25% de CO2, y pueda cubrir el costo de la tecnología. Así que 1% de CO2 vale esto, que es el valor de un filtro GPF, y con eso potencialmente podrían promover esta introducción voluntaria de esa tecnología para los OEMs si no tienen un estándar de número de partículas. Obviamente que el estándar de número de partícula es la mejor manera de hacerlo. Y además de estos beneficios climáticos que, pagarían la tecnología, vamos a recibir todos estos beneficios de salud gratis, y me parece que, es un muy buen argumento para establecer este tipo de políticas. Y para cerrar, vayan a nuestro sitio web. Tenemos muchos documentos, ensayos científicos. También estamos en Twitter, donde tenemos estas tecnologías. Síganos en las redes sociales, y muchas gracias. Gracias por su atención, y con gusto respondo preguntas. Agradecer primero por las presentaciones. Soy la Ministerio de Ambiente de Colombia. Es una pregunta relacionada con el tema de las emisiones durante la refrigeración de los filtros. En Colombia se escuchan muchos mitos sobre la toxicidad de las emisiones y los impactos que tienen. Thank you very much. Muchas gracias por las presentaciones. Aprendimos demasiado, y tengo algunas preguntas. Y me suena que estas tecnologías de los vehículos, donde ya tenemos las nanopartículas o no, tenemos el de inyección directa o no, pero las condiciones de los vehículos
ya sea que tenga buen mantenimiento o no, también podría afectar la emisión de nanopartículas. Lo entiendo, pero me parece que también tenemos que tener claridad para el público. ¿Es solamente la tecnología o el estado mecánico del vehículo? Esa es la primera. Número 2. Por ejemplo, para los vehículos de gasolina que tienen filtros de partículas como los GPFs, ¿cuál es el porcentaje de los vehículos que están en el mercado estadounidense con esta tecnología? Y si en el futuro es probable que aumente, si hay una regulación en este momento que lo requiera. Gracias, Marco, por la pregunta. Primero, la pregunta acerca de que el vehículo esté en buen estado. Ciertamente es en un GPF, conforme el vehículo envejece, el número de emisiones de partículas, algunos que publicaron en el 2013, se ha mostrado que el número de emisiones de partículas aumenta por un factor de 2 en el ciclo de vida de un vehículo de 170,000 kilómetros, pero con un GPF ese número disminuye, como muestra, conforme el automóvil envejece, aún sin el mejor mantenimiento. Ciertamente, si el mantenimiento no tiene ningún mantenimiento, pues llenas el filtro con demasiado hollín y entonces los fabricantes tienen que dar regeneración activa, estrategias de regeneración activa para forzar esa regeneración si es demasiada presión trasera. Entonces, conforme el vehículo envejece, si no recibe mantenimiento, puede que haya más impacto en la economía del combustible, pero el filtro, mientras esté intacto, va a filtrar. Eso es lo agradable o lo padre. Si no está dañado el filtro y está bien puesto, va a filtrar. Entonces, el resto tiene que ver con qué tan seguido tienes que limpiar el filtro o regenerarlo. Tu otra pregunta, déjame acordarme. Hoy creo que hay de 40 a 45% de los vehículos nuevos fabricados en las calles son de GDI. Esperamos que ese número para el 2025 sea del 80 al 90%. Entonces, lo que impulsa esa tecnología GDI es el beneficio de economía del combustible, es decir, que cumple con los estándares de gases invernadero, mejor ahorro para el consumidor, y por eso esa tecnología se aplica y hay que prestarle atención a los vehículos de gasolina porque no son los mismos que hace 10 años. Y si quieres responder las preguntas. La pregunta relacionada con la emisión y la regeneración. Si hay información acerca de la emisión durante la regeneración y si hay un aumento de toxicidad en las partículas. Las partículas son diferentes, eso lo aclaré. Hay una gran diferencia entre filtros de partícula. Y una de las razones por las que son diferentes es que pueden tener distintos poros, distintos tamaños de poro. Entonces, los mejores filtros que conocemos son los filtros con poros de 10 micrones, pero hay muchos filtros que tienen de hasta 20 o hasta 30 micrones. Entonces, con 30 micrones hay mejor presión trasera y por eso la gente a veces elige esto. Entonces, si un filtro tiene un revestimiento de hollín, los poros van a ser buenos para todos esos, pero si regeneras el filtro, la capa de hollín va a desaparecer y tienes de pronto poros muy abiertos. Entonces, durante la regeneración puede haber una emisión más alta si los poros son grandes. Entonces, en la certificación de BERT requerimos que el aumento... Estamos certificando la eficiencia del filtro en BERT para filtros nuevos, para filtros que ya tengan hollín y para los filtros regenerados y para la etapa, el movimiento durante generación. Entonces, para las condiciones en estado ralentil requerimos un 99% y para el movimiento requerimos alrededor del 90% por lo menos. Entonces,
35 filtros no deberían emitir más de 10 veces de lo que emiten entre etapas de regeneración. Entonces pueden emitir un poquito más, pero no demasiado más. Entonces, en cuanto aceptes filtros con tamaños de poros más altos, este pico puede ser un poco más alto. Siempre hay un pico, puede ser pequeño, puede ser alto, pero el pico debe ser controlado por requisitos legales. Es algo importante. Y quiero agregar algo a esto. Cuando tenemos una capa porosa con un catalizador, esa capa porosa puede absorber sulfuro, y si tenemos más sulfuro en el combustible, en la gasolina, ese sulfuro se deposita, se volatiliza y genera partículas secundarias nucleadas flujo abajo. Y estas partículas, aunque son ultra finas, la composición es de sulfatos principalmente, entonces su toxicidad es menos de la que el carbono blanco tiene, o muchos pHs tienen. También tenemos almacenamiento temporal de sulfuro y después se libera durante la regeneración. Two short questions. One of them is if the mass. Dos preguntas. Una es si la masa de las nanopartículas o micropartículas están en la escala. ¿Cómo nos aseguramos de que esas no sean suficientes para producir toxicidad? Y otra pregunta es más práctica. ¿Cuánto dinero voy a tener que pagar por el filtro si compro un GDI por unidad? A la vista de la información que proporciona, pareciera que la principal barrera para la aplicación de vehículos ligeros en Estados Unidos sería la económica. Esto es totalmente cierto. Bien. Oscar García de HG. Primero agradecerles, excelente exposición de los dos. Y tengo dos preguntas. La primera sería para, en este caso, Rasto, saber si hoy Estados Unidos contempla algún programa de retrofit para sistemas de gasolina. Y la siguiente es para ambos, saber si Europa y Estados Unidos tienen alguna regulación para cuidar el tema de eliminar la tecnología de convertidores catalíticos. Esta sería para ambos. Gracias. Bueno, yo creo que excelente, nuevamente no se cansa uno de felicitarlos por excelentes presentaciones y sobre todo realmente diagnósticos. Yo creo que el día de ayer López moría de consultoría psíquica automotriz. Desde ayer empezamos arrancando y me quedó a mí bien claro que tenemos un gran problema con la calidad del aire y tenemos un gran problema con la salud. Creo que aquí nos hemos sentido un poquito mejor, pues la calidad es diferente, pero que no se ve de forma y todos los daños son progresivos. Para el doctor Mayo, ahorita me dio mucho la atención que dice que prácticamente la India ya va a entrar a programas realmente de adopción de este tipo de partículas. Otros países que tienen más de 10 años, 15 años bajo su expertise de ustedes. ¿Qué nos faltaría en México realmente ya para poder hacer una regulación, para poder ya entrar de lleno, realmente que adaptemos la tecnología ya está prácticamente a la mano? ¿Qué necesitamos hacer tanto como sociedad, como gobierno y extragobernanza? Porque mucho tienen que ver los señores fabricantes de vehículos. Ustedes bajo esa óptica, ¿qué le están recomendando muy concreto no tanto a México, sino a todo lo que es Centroamérica? Creo que hubo muchas preguntas. Puede que se me haya ido algo, pero por favor vuélvanlas por preguntar. Hubo un par relacionadas al costo de la tecnología. Entonces, como mostré en una de mis últimas diapositivas, se calcula el costo de un GPF, de un filtro para gasolina, de 50 a 100 dólares. De 50 a 100 dólares por vehículo.
por un filtro para gasolina. Y el reto que los reguladores o legisladores tienen es equilibrar. Nadie va a pagar este costo a menos que sea un requisito, a menos que haya un incentivo de algún tipo. Entonces, es importante tener los estándares de el número de partículas y también tener límites muy estrictos para la masa de partículas. Y siempre existe este reto entre equilibrar el costo con el beneficio, pero como el Dr. Myers demostró, el beneficio de salud es enorme por masa particular. Y es relativamente fácil demostrar que habrá mejoras en el cambio climático, y el cambio climático también tiene un impacto en la salud. Esos son los retos con el costo, que sí requiere que se regule, y creo que Europa, India, China, en donde tienen un estándar de número de partículas, eso impulsa la tecnología. Y en Estados Unidos tenemos algunos vehículos algunos que tienen un límite de 1 miligramo por milla, algunos vehículos que tienen el filtro para gasolina, pero es un porcentaje muy bajo. ¿Algo que agregar? Tal vez continúo hablando del costo. Puedo confirmar que el número que la Comunidad Europea usa, el comité, el costo adicional por un filtro para gasolina es de 100 euros. Ese es el valor del filtro. Esto es para un vehículo nuevo. Y no olvidemos que hay un costo adicional. Todos los vehículos ya tienen este catalizador de 3 vías y se mete un catalizador de 4 vías. Y el filtro contiene el catalizador para la operación. Entonces, no es un elemento adicional completo. Entonces, la cantidad de dinero adicional es pequeña. Y quiero agregar que esto también es una solución que se puede poner en retrofit. Tenemos muchos automóviles en el parque vehicular que son de gasolina y se les pueden poner el filtro. Yo les doy el catalizador de 4 vías, eso ya se está haciendo en Europa. Se agrega un filtro pequeño, está revestido, tiene un revestimiento de 3 vías y se reemplaza y ya tienes la solución en tu automóvil. Eso sí es un poco más caro. Creo que había una pregunta acerca de qué está haciendo Norteamérica en el programa de retrofit. Creo que todos los datos que hemos generado en estos programas de demostración han sido usando tecnología de retrofit. No hay nada hoy en Estados Unidos que podamos usar. Entonces tuvimos que tomar el catalizador de 3 vías en la posición de 4. Lo quitamos, pusimos un filtro catalizado. Entonces, para una demostración de unas cuantas miles de millas, no hay problema, funciona muy bien. El reto que tenemos para hacer esto a gran escala es que para asegurarnos de que ese filtro se regenere bajo todas las condiciones, incluyendo manejo en la ciudad a baja velocidad, debes tener un elemento de regeneración activa en el automóvil, y eso sí no se puede poner en retrofit en la máquina. El filtro va a funcionar, no hay pregunta, no hay duda, pero ¿qué pasa cuando alguien solo lo maneja en la ciudad por mucho tiempo y el filtro no se regenera, crea presión y el coche no arranca? Entonces se tienen que preocupar por eso por miles de kilómetros. Entonces, por eso nadie está hablando acerca de una solución retrofit para automóviles de gasolina en Estados Unidos ahora mismo. Y creo que había otra pregunta de oportunidades para México, ¿no? Y algo que me parece importante en todas esas tecnologías es
un programa de inspección y mantenimiento para asegurarnos de que una vez que estos vehículos estén en las calles, la gente les dé mantenimiento, que la tecnología no esté dañada y que continúe funcionando durante la vida útil. Y solo se puede hacer eso a través de inspección y mantenimiento. Probarlo, hacer una inspección a través de un OBD y asegurarse de que las cosas estén funcionando, porque si no, cuando están certificados, pues funcionan, pero ya están en la calle, en condiciones de mundo real, dependiendo del mantenimiento, puede que ya dejen de funcionar. Entonces, la inspección y mantenimiento son elementos críticos que Estados Unidos ha realizado en vehículos ligeros, luego vamos a empezar a hacer en vehículos pesados en California inicialmente, y estoy seguro que después en el resto del país, pero ese es un elemento importante que se puede hacer por ciudades y países y estados para asegurarse de que las tecnologías sigan funcionando. Hubo una pregunta muy agradable acerca, que me gustó mucho, de los fentogramas. Tenemos estos instrumentos que cuentan las partículas y también cuentan el tamaño de la partícula. Si tienes el tamaño de la partícula y tienes el número, puedes medir la masa y puedes calcular la superficie de las partículas. Hay mucha información de estas partículas gracias a estos instrumentos nuevos. Pero si preguntan acerca del fentogramo es 10 por menos 15. Y se puede ver en 1 centímetro cúbico tenemos más de 10 por 10 a la 12ª potencia. No, 10 a la 12ª potencia de partículas por centímetro cúbico por 10 menos 15, estamos en el rango de los microgramos o miligramos. Entonces, en masa no son tan chiquitas si las comparamos. Y quería contestar esa pregunta de cómo nos aseguramos de que el efecto en la salud no sea tan grande. Hay epidemiólogos, médicos que han hecho miles de estudios para hacer políticas públicas acerca de la salud, y es muy difícil entender estas investigaciones. Tienes a toda la población y no es muy transparente para mí como ingeniero entender esos estudios, pero sí se puede hacer mucho más transparente. Entonces lo que hicimos fue tener un laboratorio de ingeniería y ponemos un laboratorio biológico junto al laboratorio de ingeniería. Entonces tenemos el laboratorio biológico y tiene células humanas del tracto respiratorio. Entonces teníamos células de la epidermis, células microcaracterísticas, y son células humanas y dendritas. Entonces, esas células las metemos al motor, prendemos el motor y los biólogos ven cómo reaccionan las células. Entonces, hay un daño biológico, por ejemplo, inflamación. Mucha inflamación. Y podemos ver inmediatamente en las células, eso es algo que se sabe en 24 horas. Luego ponemos un filtro en el motor y queremos saber si el filtro en este experimento reduce daño a las células, o si algún otro combustible o algún otro lubricante o sistema catalista afecta a las células. Entonces tenemos toda una caja de herramientas y revisamos. Entonces eso no lo queremos dejar en artículos o ensayos médicos, queremos nosotros también estudiarlo. Entonces, si ponemos un filtro en el motor, la inflamación, el efecto inflamatorio desaparece, ya no existe. Ese es el primer punto. Luego vemos efectos mutagénicos. Tenemos un filtro sin catalizador y había más efectos mutagénicos de los que había sin el filtro. Y esto fue sorprendente. Luego vimos lo que pasa, encontramos la solución
y metimos un catalizador al filtro y el catalizador mataba a los HAPs y el filtro mataba a las cosas sólidas y pues ya no había mutagénicos ni inflamación. Entonces esta es una forma de ver a detalle los efectos de la tecnología sobre la salud humana. Esta es una forma muy transparente para mí como ingeniero de probarlo. Y solo quiero agregar algo porque estoy seguro que lo que están pensando es si el estándar de número de partículas es tan buena idea porque no lo tenemos en Estados Unidos. Y creo que Alberto y yo hemos pasado muchas horas hablando de esto. Pero la razón principal es que no hay duda del impacto toxicológico en las células humanas, pero el reto para los legisladores en Estados Unidos, en donde tenemos estándares basados en salud, es hacer esa conexión entre lo que está en el Petri y lo que está en la sociedad. Y en dónde están los datos epidemiológicos que hacen esa conexión de que los ultrafinos de hecho son más tóxicos que el PM2.5, porque tenemos un estándar para PM2.5. Y creo que ahí yace el reto. Ciertamente han habido estudios que demuestran una conexión, pero también hay otros estudios que tal vez no estaban tan claros. Y entonces el reto que tienen en EPA y en CARB es cómo podemos demostrar que esto es una conexión basada en salud, que se conecta a la sociedad y no solamente a células. Si me permitirían, quisiera hacer un comentario, quizás para balancear la perspectiva, porque se hicieron varios comentarios acerca de los costos, acerca de cómo se estructuran las regulaciones. Entonces, primero los costos. La pregunta más correcta no es el costo individual de los filtros, sino la perspectiva de los fabricantes de motores y de vehículos es cuál es el costo total para cumplir como la normativa. ¿Okay? Por ejemplo, el señor Castro habló de la regulación LEV 3 en California, que es la más reciente. Esa regulación calculamos que el costo total de cumplir con ese mandato es de alrededor de $1,000 totales. Y en los fabricantes eso es muy importante porque ese es el costo que le van a pasar a nosotros como consumidores del vehículo. Ahora bien, la pregunta del costo es no cuánto cuesta el filtro, sino el costo total. Entonces estamos hablando, si el filtro de partículas de gasolina es $100 y el costo total de cumplir es de $1,000, estamos hablando de 10%. Entonces al fabricante va a decir, bueno, si yo voy a invertir 10% de la cantidad total a todo un elemento, ¿cómo lo voy a hacer para todo lo demás que se ocupa de tecnología? Que definitivamente, mientras las regulaciones se hacen más restringidas, se incrementa el costo porque generalmente se requiere tecnología más nueva, más avanzada. Entonces esa es más bien la perspectiva. Y sobre el esquema global de por qué no se hacen regulaciones más restringidas, por qué no hemos adoptado las nanopartículas, el límite, etcétera. Como acaba de decir, una primera punto es de que de nuestra parte nos falta la evidencia epidemiológica que apunte claramente a la necesidad de controlarlas. Y bueno o malo, pero como nosotros estamos dirigidos por la ley históricamente, bueno o malo, pero está basada en la evidencia epidemiológica que apunta la correlación directa entre la exposición al material particulado de masa y a la salud. Y como lo dije ayer también, en perspectiva global, la emisión de material particulado en general, los vehículos ligeros no es la mayor fuente. Entonces, eso tiene mucha influencia a los reguladores cuando nos podemos a pensar cómo alineamos las prioridades, a quién le apuntamos, le apretamos más, a quién le dejamos quizás un poco más de espacio, porque en general nosotros queremos resolver las fuentes más importantes, las prioridades. Entonces tiene mucho que ver eso de tener la perspectiva. Claro que sería bueno, es importante, si se puede hacer, se debe de hacer, pero como les enseñé ayer, cuando estamos hablando de partículas, el sector ligero en general no es la mayor fuente.
Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a usar el break tal vez para poder seguir conversando sobre este apasionante tema. Estamos realmente sobre la hora y todos tenemos poquito de hambre, entonces les voy a invitar por favor a que pasemos el break y volvemos. Muchas gracias.